Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. En mi caso ya son noches. Espero que estén teniendo un excelente inicio de año. Bueno, antes de iniciar el video me gustaría agradecerles por el apoyo que le han dado a la página de Facebook y a las publicaciones, ¿no? Ya llegamos a los 2000 likes, en serio muchas gracias. Y bueno, si no conoces la página, te lo voy a dejar en la descripción para que veas que hemos estado subiendo infografías de programación, de SQL, Python, Java, JavaScript y bueno, vamos a subir varias infografías todavía. Hemos decidido crear este canal para empezar a subir videos de programación. Nuestra intención no es hacerle competencia a nadie, simplemente subir contenido acerca de programación y únicamente eso, ¿no? En este caso decidimos empezar con lo que vendría siendo el operador ternario, que es una alternativa a las estructuras de bifurcación. En este caso, en otras palabras, vendría siendo el if y el switch. ¿Cómo funciona o cuál es su finalidad? Únicamente podría decir que la finalidad es mejorar el código. ¿Cómo? Bueno, simplemente vamos a hacer un código muy sencillo, que es lo que se me acaba de ocurrir en este momento. Vamos a declarar una variable llamada edad y únicamente vamos a hacer un if muy sencillo de toda la vida, en el cual vamos a comparar la edad, si es mayor o igual a 18. Si es mayor o igual a 18, le vamos a otorgar acceso. Únicamente lo vamos a llamar con true. Y aquí es un tabulador, excelente. Y aquí un else. Has access igual con false. Y esto nos retornaría un true, obviamente. Igual si le ponemos un 17, pues vendría siendo un false, ¿no? Pero ¿cómo transformamos todo este código, todas estas 10 líneas de código a 2? Al operador ternario y a la impresión. O igual lo podemos hacer en una, pero en este caso lo vamos a hacer en 2. Aprovechando que la edad ya está declarada arriba. Únicamente vamos a ocupar la condición de la edad. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue aquí un signo de interrogación y luego lo que queremos retornar. En este caso yo quiero que sea un true. En caso de que sea mayor o igual a 18, quiero que sea un true. En caso contrario, bueno, se ponen los dos puntos, luego va el caso contrario y ponemos el false. Ahora hace falta declarar una nueva variable. La vamos a llamar has access 2 para que no haya problemas. Y aquí le ponemos el 2. Si refrescamos nos da el true. Si aquí le ponemos un 17, de igual manera se ejecuta y nos da un false. Ahora JavaScript nos lo pone aún más fácil, porque debido a que si tenemos esta condición muy sencilla, únicamente podemos simplificarlo a esto. Si lo vamos a ejecutar nos da un false. Y si lo volvemos a poner a 18, nos da un true, es decir, funciona correctamente. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos más condiciones? Cuando tenemos más else if, else if, else if. Bueno, yo particularmente recurro a utilizar un switch, porque normalmente, o al menos yo, considero como una convención que si tienes más de 2 else if, considero que se tiene que poner un switch. Porque normalmente ejecutamos más cosas. Pero ¿qué pasa cuando solamente queremos asignarle algo como esto? A una variable algo. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, tenemos el código que está a continuación. He declarado una constante. Bueno, esto es el array function. Tenía pensado en hacer un video acerca de esto más adelante, así que por ahí lo van a estar viendo. Tenemos una constante llamada onMessage1 y recibe un evento. Declaramos una variable llamada status y el evento, si es exactamente igual a 1, seteamos el status con activo. Si es exactamente igual a 2, con inactivo. Si es 3, standby. Y en caso contrario simplemente mandamos un console log, el cual, pues si no se cumplen estas condiciones, nos va a mandar al error. Y al final simplemente retornamos el status. Ahora para imprimir simplemente ponemos el console log, status es, y aquí utilizamos la interpolación de JavaScript.
Si tienes una duda acerca de esta función, de la interpolación de variables, coméntalo, déjalo acá abajo en los comentarios y subo un video acerca de esto. Si refrescamos, nos dice que el status es activo, es decir, le mandamos un 1 y entró en el primero y nos lo setea en activo. Funciona correctamente y es lo que se hace con el if. Si lo queremos pasar a switch, vendría siendo algo como esto. onMessage2, para que no se repita porque son constantes. Y recibe igual un evento, declaramos una variable de status y comparamos el evento, ¿no? En caso de que sea 1, lo seteamos en activo. En caso de que sea 2, inactivo. 3, standby default. Y ponemos un console.log. Y bueno, es lo que normalmente se haría, ¿no? Pero, ¿qué pasa con un...? Es decir, miren, aquí hay 44 líneas. Bueno, de 44 a la 62. Más la impresión, ¿no? Y aquí también le voy a poner un 2. Dice inactivo. Es decir, que funciona correctamente. Porque le mandamos un 2, entra el 2, setea el status en inactivo y lo retorna. Y si se dan cuenta, va de la 44 a la 63. Es decir, casi 20 líneas de código. Ahora tal vez ustedes van a decir, yo lo que haría sería no poner esta variable status, simplemente ponerle return active y quitar el break y ponerle aquí un return inactive, quitarle el break también, pero simplemente es un ejemplo. De todas maneras te harías más líneas que con el operador ternario, eso es a lo que voy. Con el operador ternario te harías 3 líneas de código, más la impresión pues. Y aquí tenemos 2 líneas nada más. Const onMessage3 recibe el evento, el array function y... O sea, todavía no he puesto el código, no se espanten, no sé. Lo vamos a hacer ahorita. Sí, por ahí ya vi los comentarios. Oh, las líneas de código. En este caso, yo voy a ocupar esta condición que tenemos acá arriba y la voy a poner acá. Si el evento es exactamente igual a 1, ponemos un signo de interrogación y ponemos la condición que sea verdadera. En este caso, yo voy a poner active porque quiero que eso sea eso me retorne, vaya. En caso contrario, vamos a utilizar... Bueno, yo voy a copiar desde acá, ¿de acuerdo? Vamos a copiar todo esto. Y lo único que vamos a cambiar va a ser el 1. Y aquí en vez de active, vamos a poner inactive. Vamos a poner el 2 y aquí inactive. Ahora vamos a poner los 2 puntos en caso contrario. Igual, el evento sea igual, exactamente igual a 3. Standby. Y en caso de que sea, en caso contrario, que no se cumpla nada de eso, simplemente se va a poner un console.log, el cual nos va a devolver un error. Ahora, para que esto funcione, hace falta ponerle un return event. Y ya tendríamos completado nuestro operador ternario dentro de una array function. Ahora, si este lo cambiamos por un 3 y este de igual manera por un 3, mandamos a imprimir y nos dice que el status es igual a standby. Y ya habríamos terminado hasta aquí el video. Y bueno, es muy... Realmente, o sea, vean, nos hacemos una línea básicamente de todo el código. Mientras que acá... pues son demasiadas y de igual manera acá. Y además está, si lo quieren de que sea más legible, aquí ponerle así y así. Eventos igual a 1, active, 2, inactive, 3, standby. Espero que les haya gustado. Déjenme en la caja de comentarios si tienen alguna duda. Y bueno, les voy a dejar las redes sociales de AVM Módulos por si nos quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.